¿Y si te dijera que una de las señales más importantes del regreso de Cristo ya se ha cumplido ante nuestros ojos, pero casi nadie se ha dado cuenta? En un mundo donde los titulares nos bombardean con crisis económicas, conflictos entre naciones y una creciente confusión moral, existe una profecía bíblica que silenciosamente se ha manifestado en nuestra generación. Una señal tan clara como el amanecer para aquellos con ojos para ver, pero invisible para quienes están distraídos por el ruido del mundo. Permíteme compartirte la historia de Doña Carmen, una mujer de 68 años de Medellín, Colombia. Durante décadas, Carmen había leído su Biblia fielmente, orando por entendimiento sobre los últimos tiempos. Una tarde de domingo, mientras escuchaba un sermón sobre Daniel y Mateo 24, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las escrituras cobraron vida de una manera que nunca antes había experimentado. Es como si un velo cayera de mis ojos, me contó Carmen con lágrimas recorriendo sus mejillas. De repente vi la conexión entre lo que estaba sucediendo en el mundo y lo que Jesús había anunciado hace 2000 años. No era coincidencia, era profecía cumpliéndose. La revelación de Carmen cambió completamente su perspectiva. Ya no veía las noticias con temor, sino con un sentido de expectativa sagrada. Comenzó a compartir este conocimiento con su familia y su comunidad, no desde un lugar de miedo, sino desde una profunda paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso me lleva a preguntarte, ¿qué harías si descubrieras que los eventos actuales que vemos en el mundo no son casuales, sino señales meticulosamente descritas en las Escrituras hace milenios? ¿Cómo cambiaría tu vida diaria si tuvieras la certeza de que estamos presenciando el cumplimiento de profecías que anuncian el inminente regreso de nuestro Salvador? Hoy vamos a sumergirnos en una de las señales más contundentes pero menos comprendidas del regreso de Cristo. Una señal que ha estado ocurriendo frente a nuestros ojos durante los últimos años, pero que pocas voces se han atrevido a identificar correctamente. Te mostraré versículo a versículo cómo esta profecía no solo se ha cumplido, sino que también nos revela el preciso momento histórico en el que estamos viviendo dentro del calendario divino. Quédate hasta el final, porque descubrirás exactamente cómo esta señal oculta se relaciona con tu vida personal y qué pasos específicos debes tomar para estar preparado espiritualmente. No es casualidad que estés viendo este mensaje hoy, el Espíritu Santo te ha guiado hasta aquí porque necesitas escuchar esta verdad en este preciso momento de tu caminar con Dios. Antes de seguir, quiero pedirte que escribas fe en su revelación en los comentarios. Tu apoyo no solo anima mi corazón, sino que lleva esta luz reveladora a más almas sedientas de verdad en estos tiempos confusos. Cada vez que compartes esta palabra, estás participando activamente en la gran comisión en estos últimos días. Mateo 24 y la señal que todos pasamos por alto. Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él en privado. Dinos, le preguntaron con una mezcla de curiosidad y temor, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Esta pregunta, registrada en Mateo 24:3, desencadenó uno de los discursos proféticos más significativos de toda la Escritura. Un discurso que, sorprendentemente, contiene una señal crucial que la mayoría de los estudiosos modernos han pasado por alto. Jesús comenzó advirtiendo sobre falsos mesías y rumores de guerras. Pero esto no es todavía el fin, aclaró. Luego mencionó hambrunas, terremotos y persecuciones. Estas señales han sido ampliamente discutidas y analizadas en innumerables libros y sermones sobre los últimos tiempos. Sin embargo, en medio de este panorama profético, Cristo insertó una señal distintiva, una señal que está directamente vinculada con los acontecimientos recientes que hemos presenciado a nivel global. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Esta declaración no es simplemente una de muchas señales, es la señal culminante que Jesús menciona antes de que venga el fin. Observen cuidadosamente, todas las demás señales son precursoras, pero esta señal específica está directamente conectada temporalmente con el fin. Y entonces vendrá el fin, dice el texto sagrado. Lo fascinante es que en el texto original griego, la palabra utilizada para naciones es etnos, que no se refiere a países o entidades políticas como los conocemos hoy, sino a grupos étnicos distintivos, pueblos con su propia identidad cultural y lingüística.
Según los lingüistas y antropólogos modernos, existen aproximadamente 16.000 grupos etnolingüísticos en nuestro planeta. Y aquí viene la revelación asombrosa. Por primera vez en la historia de la humanidad, en los últimos 5 años, organizaciones misioneras globales han confirmado que el Evangelio ha alcanzado finalmente a todos estos grupos étnicos en alguna forma. El Instituto Joshua Project, que rastrea la evangelización mundial, confirmó en 2022 que el último grupo étnico sin contacto evangelístico recibió por primera vez porciones traducidas de las Escrituras. Con el advenimiento de la tecnología satelital, la radio de onda corta, Internet y aplicaciones de traducción avanzadas, el mensaje del reino ha penetrado hasta los rincones más remotos de la tierra. No estoy sugiriendo que cada individuo haya escuchado el Evangelio, sino que cada grupo étnico identificable ha tenido acceso al testimonio del reino. Lo que hace que esta señal sea particularmente significativa es que, a diferencia de guerras y terremotos que han ocurrido a lo largo de toda la historia humana, esta es la única señal que tiene un punto de cumplimiento definitivo y verificable. Nunca antes en la historia había sido posible alcanzar a cada grupo étnico con el Evangelio. Ni en los tiempos apostólicos, ni durante el Imperio Romano, ni durante las grandes misiones del siglo XIX. Solo nuestra generación ha presenciado el cumplimiento literal de esta profecía. El pionero misionero Cameron Townsend, fundador de Wycliffe Bible Translators, solía preguntar, ¿cree usted que Dios entiende el idioma Kaqchikel? Esta pregunta provocativa destacaba la realidad de que muchos grupos étnicos no tenían acceso al Evangelio en su propio idioma. Hoy, el panorama es radicalmente diferente. Las últimas estadísticas de las Sociedades Bíblicas Unidas revelan que al menos porciones de las Escrituras están disponibles en más de 3.500 idiomas, cubriendo más del 98% de la población mundial. Esta realidad asombrosa permanece oculta a la vista de todos, como un tesoro enterrado en el campo que solo descubren aquellos que buscan diligentemente. La mayoría de los creyentes, incluso pastores y maestros bíblicos, no han captado la magnitud de este cumplimiento profético porque estamos tan enfocados en señales más dramáticas como conflictos geopolíticos o desastres naturales. El cumplimiento de Mateo 24:14 no ha recibido portadas en periódicos ni ha sido tema de debate en programas de televisión. Y, sin embargo, según las propias palabras de Jesús, es precisamente esta señal la que está directamente conectada con el fin. Es como si Dios hubiera puesto a propósito esta señal en un lugar donde solo los vigilantes atentos, los que escudriñan las Escrituras con diligencia y discernimiento espiritual, pudieran reconocerla. Daniel 12 y la aceleración tecnológica en los últimos días. Para comprender plenamente el significado de esta señal oculta, debemos conectarla con otra profecía igualmente poderosa pero frecuentemente malinterpretada. En Daniel 12:4, el ángel le dice al profeta, «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará». Esta profecía contiene dos elementos distintivos que caracterizan el tiempo del fin, un incremento extraordinario en la movilidad humana, muchos correrán de aquí para allá, y una explosión sin precedentes de conocimiento, la ciencia se aumentará. Lo fascinante es que ambos fenómenos han experimentado una aceleración exponencial precisamente en el mismo periodo en que la señal de Mateo 24:14 ha llegado a su cumplimiento. Consideremos primero la movilidad. Antes de 1900, la velocidad máxima a la que los humanos podían viajar era la de un caballo al galope. Hoy, apenas un parpadeo en el reloj histórico después, enviamos naves espaciales fuera de nuestro sistema solar y podemos circunnavegar el planeta en menos de 48 horas. Esta movilidad sin precedentes ha sido instrumental en el cumplimiento de la Gran Comisión, permitiendo que misioneros lleguen a territorios previamente inaccesibles. En cuanto al conocimiento, las estadísticas son aún más sorprendentes. Según IBM, el 90% de los datos del mundo se ha creado en los últimos 2 años. Cada día generamos 2.5 quintillones de bytes de información nueva. Lo que es más significativo para nuestra discusión, esta explosión de conocimiento y tecnología ha sido precisamente lo que ha posibilitado que el Evangelio alcance a todos los grupos étnicos, tal como Jesús profetizó. Traducciones automatizadas, aplicaciones bíblicas en miles de idiomas,
transmisiones satelitales que llegan a regiones remotas, y tecnología de energía solar que permite que dispositivos de audio con la Biblia grabada funcionen en áreas sin electricidad. Todas estas innovaciones han sido instrumentos divinos para el cumplimiento de Mateo 24:14. Es como si Dios hubiera orquestado meticulosamente el desarrollo tecnológico específicamente para este propósito. Y esto nos lleva a una comprensión aún más profunda. No es coincidencia que la explosión tecnológica de nuestra era haya coincidido exactamente con el periodo en que el Evangelio finalmente ha alcanzado a todos los grupos étnicos. El rabino Eliyahu, un respetado estudioso judío del siglo XVIII, interpretó la profecía de Daniel como una señal de que cuando la tecnología comenzara a avanzar exponencialmente, estaríamos entrando en el periodo final antes de la era mesiánica. Lo que él no podía saber entonces era cómo esta tecnología serviría directamente para cumplir las palabras de Jesús sobre la predicación global del Evangelio. Durante siglos, muchos creyentes han observado señales proféticas como guerras, hambrunas o terremotos, preguntándose si estaban viviendo en los últimos días. Pero estas señales, aunque significativas, han sido constantes a lo largo de la historia. Lo que hace que nuestra generación sea verdaderamente única es que somos los primeros en la historia en presenciar el cumplimiento simultáneo de Mateo 24:14 y Daniel 12:4. En 1800, solo el 1% de los grupos étnicos del mundo tenía las escrituras en su propio idioma. En 1900, esta cifra había aumentado al 5%. Para 1950, aproximadamente el 20%. Pero desde 1990 hasta hoy, hemos visto un crecimiento exponencial que ha llevado esta cifra a prácticamente el 100%. Esta aceleración no tiene precedentes históricos y coincide exactamente con la explosión tecnológica profetizada por Daniel. Es como si dos testigos proféticos, separados por siglos, estuvieran señalando hacia el mismo momento en la historia, nuestro tiempo. Y lo más extraordinario es que esta señal ha ocurrido silenciosamente, casi imperceptiblemente para el mundo, pero clara como el cristal para aquellos que estudian atentamente las Escrituras con discernimiento espiritual. El resurgimiento de Israel como señal cronológica. Una de las más extraordinarias señales proféticas que confirma el cumplimiento de Mateo 24:14 es el restablecimiento de Israel como nación. Imaginen esto, durante casi 2000 años, el pueblo judío permaneció disperso por el mundo, sin patria, perseguido y marginado. Ninguna otra civilización antigua ha sobrevivido a una diáspora tan prolongada manteniendo su identidad cultural, religiosa y lingüística. Los hititas, los amoritas, los filisteos, todas estas civilizaciones contemporáneas de Israel desaparecieron en las arenas del tiempo. Sin embargo, Israel no solo sobrevivió, sino que resurgió exactamente como las Escrituras lo habían anunciado. En Ezequiel 37, el profeta contempla el valle de los huesos secos, una poderosa metáfora del pueblo de Israel disperso y aparentemente sin esperanza. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?, le pregunta Dios. Y entonces viene la promesa asombrosa: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Esta profecía se cumplió literalmente en 1948, cuando Israel declaró su independencia después de casi 2 milenios de existir solo como anhelo en oraciones y escritos rabínicos. Lo que pocos observan es la precisión cronológica de este evento en relación con nuestra señal oculta. Jesús nos dio una pista crucial en la parábola de la higuera en Mateo 24, 32-34, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Numerosos eruditos bíblicos han identificado la higuera como símbolo profético de Israel. El brotar de la higuera representa el renacimiento de Israel como nación. Y aquí viene lo fascinante: Jesús dice que la generación que vea este acontecimiento presenciará todas estas cosas. ¿Qué generación es esta? Según el Salmo 90 horas y 10 minutos, una generación bíblica abarca entre 70 y 80 años, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años.
Calculemos, si Israel renació en 1948 y una generación bíblica dura entre 70 y 80 años, esto nos sitúa aproximadamente entre 2018 y 2028. Es coincidencia que precisamente en este periodo hayamos visto el cumplimiento de Mateo 24:14, con el Evangelio alcanzando finalmente a todos los grupos étnicos? Definitivamente no. Lo que estamos presenciando es la sincronización divina de múltiples señales proféticas que confluyen en nuestra generación. El pueblo judío regresando a su tierra ancestral después de 2 milenios es como un gigantesco marcador cronológico divino, anunciando que el reloj profético ha entrado en su fase final. En Zacarías 12, 2-3, encontramos otra profecía asombrosa: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿No es esto precisamente lo que vemos hoy? Jerusalén se ha convertido en el epicentro de tensiones geopolíticas globales. Las Naciones Unidas han emitido más resoluciones contra Israel que contra cualquier otra nación en la historia. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel recuperó el control de Jerusalén por primera vez desde la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Jesús había profetizado en Lucas 21:24, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La reconquista de Jerusalén marca el fin de los tiempos de los gentiles mencionados por Cristo, señalando otra transición profética crucial. Lo más significativo es que estos acontecimientos relacionados con Israel han ocurrido precisamente durante el mismo periodo en que el Evangelio ha completado su alcance global. Es como si Dios estuviera orquestando simultáneamente múltiples líneas proféticas que convergen en nuestro tiempo. Pensemos en lo que implica esta convergencia. Por un lado, Israel restaurado como nación y Jerusalén bajo control judío por primera vez en casi 2 milenios. Por otro lado, el cumplimiento de la Gran Comisión con el Evangelio alcanzando a todos los grupos étnicos. Estas dos realidades, ocurriendo simultáneamente en nuestra generación, constituyen una señal tan clara del inminente regreso de Cristo que resulta asombroso cómo puede pasar desapercibida para tantos. El pueblo de Israel ha experimentado en décadas recientes un fenómeno sin precedentes conocido como Aliyá, el retorno de judíos a Israel desde todas partes del mundo. A Isaías 43, 5-6 lo profetizó claramente: no temas, porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu descendencia, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines de la tierra. Este regreso masivo, que incluye judíos de Rusia, Etiopía, Yemen y decenas de otros países, es otra confirmación de que estamos viviendo tiempos proféticamente significativos. Las Naciones Unidas y la profecía de Daniel. Mientras Israel se ha restablecido como nación, otro fenómeno proféticamente significativo ha surgido en el escenario mundial: el establecimiento de un sistema global interconectado sin precedentes en la historia humana. Las Naciones Unidas, fundadas en 1945, apenas 3 años antes del renacimiento de Israel, representan el primer intento genuino de crear un gobierno global en la historia de la humanidad. Daniel 2 describe la visión de Nabucodonosor de una estatua que representa los imperios mundiales sucesivos: Babilonia, cabeza de oro; Medo-Persia, pecho y brazos de plata; Grecia, vientre y muslos de bronce; Roma, piernas de hierro; y finalmente un reino dividido representado por los pies de hierro mezclado con barro. Daniel explica: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel 2, 41-43. Muchos eruditos bíblicos interpretan estos pies de hierro y barro como la última expresión del poder mundial antes del regreso de Cristo, un sistema global que intenta unificar naciones diversas pero que nunca logra una verdadera cohesión. ¿No es esto precisamente lo que vemos en las instituciones globales actuales? Las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos similares representan intentos de gobernanza global,
pero están constantemente obstaculizados por intereses nacionales contradictorios. Lo fascinante es que este sistema global emergió simultáneamente con el renacimiento de Israel y la aceleración de la evangelización mundial. Es como si Dios estuviera permitiendo que todas las piezas proféticas se alinearan simultáneamente. El libro de Apocalipsis describe repetidamente un sistema económico y político global en los últimos días, donde reyes de la tierra y mercaderes de la tierra operan bajo un sistema unificado. Hasta el siglo XX, tal escenario habría sido tecnológica y logísticamente imposible. Hoy, con transacciones financieras instantáneas, comunicaciones globales y cadenas de suministro internacionales, no solo es posible sino que ya es nuestra realidad cotidiana. En Apocalipsis 13, 16-17 leemos sobre un sistema económico donde a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Durante siglos, los creyentes se preguntaron cómo podría implementarse un sistema económico tan abarcador. Hoy, con tecnologías como blockchain, identificación biométrica y monedas digitales, vemos claramente los fundamentos tecnológicos que harían posible tal sistema. No estoy sugiriendo que las actuales instituciones globales sean inherentemente malévolas o que representen el cumplimiento literal de Apocalipsis 13. Lo que señalo es que, por primera vez en la historia, la infraestructura global necesaria para los escenarios descritos en las profecías de los últimos tiempos está plenamente desarrollada, coincidiendo precisamente con el cumplimiento de Mateo 24:14 y el restablecimiento de Israel. En Daniel 12, 9-10, el ángel le dice al profeta: «Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán». Esta afirmación sugiere que ciertas profecías permanecerían selladas o incomprensibles hasta que llegáramos al tiempo del fin, el periodo en que finalmente cobrarían sentido. ¿No es esto exactamente lo que estamos experimentando? Profecías que parecían oscuras o imposibles durante siglos ahora se vuelven claramente comprensibles a la luz de los desarrollos contemporáneos. La convergencia de Israel restaurado, un sistema global emergente y la finalización de la evangelización mundial forma un tríptico profético que anuncia claramente que estamos viviendo en los tiempos finales descritos por los profetas. Lo verdaderamente asombroso es cómo estas tres líneas proféticas distintas, Israel, las Naciones Unidas en un sistema global, y la predicación del Evangelio a todos los grupos étnicos, se han desarrollado simultáneamente durante nuestra generación. No es coincidencia, es el cumplimiento meticuloso del plan divino anunciado hace milenios. Las 10 vírgenes y la preparación para el encuentro. Una de las parábolas más impactantes que Jesús compartió sobre su regreso es la de las 10 vírgenes en Mateo 25. Este relato, situado estratégicamente justo después de sus profecías en Mateo 24, nos ofrece una perspectiva crucial sobre cómo debemos responder a la señal oculta que hemos descubierto. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Esta parábola no habla de creyentes versus incrédulos, sino de dos tipos de personas que esperan al Señor. Todos creen en su venida, todos tienen lámparas, todos salen a recibirlo. La diferencia crucial está en su preparación. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. En la simbología bíblica, el aceite frecuentemente representa al Espíritu Santo. La lámpara representa nuestra fe y testimonio, pero es el aceite lo que mantiene la llama encendida. Lo que hace esta parábola tan pertinente para nosotros hoy es que todas las vírgenes experimentaron un retraso inesperado, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Incluso las prudentes durmieron. El problema no fue que durmieron, sino que algunas no estaban preparadas para la espera prolongada. Observemos cuidadosamente lo que sucede, y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». La medianoche representa el momento más oscuro.
Antes del amanecer de la eternidad, atravesamos la medianoche de pruebas y tribulaciones mundiales. Es precisamente durante este periodo oscuro que suena el llamado final. Las vírgenes insensatas descubren demasiado tarde su falta de preparación, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Este momento de crisis revela que hay ciertos aspectos de nuestra preparación espiritual que no pueden compartirse o transferirse. Cada creyente debe desarrollar su propia intimidad con Dios, su propio aceite. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y dé más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Esta respuesta no refleja egoísmo, sino una realidad espiritual fundamental: la relación personal con Cristo no es transferible. No podemos entrar al reino basados en la fe de nuestros padres, pastores o amigos. La conclusión es devastadora para las insensatas, y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. La finalidad de esa puerta cerrada es una advertencia solemne para todos nosotros. Esta parábola adquiere nueva urgencia a la luz de la señal oculta que hemos descubierto. Si el Evangelio realmente ha alcanzado a todos los grupos étnicos como declaró Jesús en Mateo 24:14, entonces el entonces vendrá, el fin ya está en marcha. La pregunta no es si Cristo regresará pronto, sino si estamos preparados espiritualmente para ese momento. Lo que muchos creyentes no comprenden es que la preparación requerida no es simplemente intelectual o doctrinal, sino profundamente relacional y práctica. Conocer las señales proféticas sin desarrollar una relación íntima con el esposo es precisamente la posición de las vírgenes insensatas. El apóstol Pablo expresó esta misma urgencia en Romanos 13, 11-12, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué significa prácticamente tener aceite en nuestras lámparas? Santiago 1:27 nos ofrece una perspectiva: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. La preparación genuina combina la intimidad personal con Dios y el servicio activo a los necesitados. Jesús enfatizó esta misma verdad en Mateo 25, 31-46, inmediatamente después de la parábola de las vírgenes, cuando describe el juicio final basado en cómo tratamos a los hambrientos, sedientos, extranjeros, desnudos, enfermos y prisioneros. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El cumplimiento de Mateo 24:14 nos coloca en una posición única en la historia. Somos la generación que está presenciando la culminación de la Gran Comisión, el momento profético que Jesús señaló específicamente como precedente inmediato a su regreso. Esta realidad debería transformar radicalmente nuestra perspectiva diaria y nuestras prioridades. La pregunta que debemos hacernos no es simplemente creo intelectualmente en la segunda venida de Cristo, sino estoy viviendo cada día como si realmente creyera que podría regresar en cualquier momento. Este cambio de perspectiva afecta cada aspecto de nuestra vida, nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestro uso del tiempo, nuestras decisiones profesionales. Todo adquiere una nueva dimensión cuando vivimos con la conciencia de la inminencia del regreso del Señor. La fe que persevera en tiempos de oscuridad. Una de las predicciones más solemnes de Jesús sobre los últimos tiempos se encuentra en Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta pregunta retórica sugiere que, paradójicamente, en el momento del cumplimiento final de las profecías, muchos habrán abandonado la fe auténtica. Esta advertencia se hace eco en 2 Tesalonicenses 2:3, donde Pablo habla de una apostasía o abandono de la fe antes de la manifestación final del Anticristo. Lo sorprendente es que esta apostasía no ocurre porque falten evidencias de la verdad bíblica, sino a pesar de ellas. De hecho, estamos presenciando este fenómeno en tiempo real. Mientras más evidencias tenemos del cumplimiento profético, más rechazo y escepticismo encontramos, incluso dentro de círculos cristianos. ¿Por qué sucede esto? 2 Timoteo 4,
3-4 ofrece una explicación penetrante, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta descripción encaja perfectamente con nuestra cultura actual, donde las verdades bíblicas inconvenientes son frecuentemente diluidas o reinterpretadas para acomodarse a sensibilidades contemporáneas. El reconocimiento de la señal oculta del cumplimiento de Mateo 24:14 requiere no solo conocimiento bíblico, sino también valor moral para enfrentar sus implicaciones. Si realmente estamos viviendo en los últimos días antes del regreso de Cristo, esto exige un reordenamiento radical de nuestras prioridades, algo que muchos encuentran demasiado perturbador para contemplar seriamente. En tiempos como estos, la fe verdadera se manifiesta como una perseverancia tranquila y constante. Hebreos 10, 36-37 nos exhorta, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Esta perseverancia no es pasiva, sino activamente esperanzadora. En 1 Juan 3:3 leemos, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. La expectativa del regreso de Cristo debe producir un proceso activo de santificación en nuestras vidas, no simplemente una espera pasiva. La hermana Juanita Rodríguez, de 72 años, quien ha servido como misionera en comunidades indígenas de México durante más de 4 décadas, compartió conmigo una perspectiva profunda. Cuando comencé mi ministerio en 1980, creía que Jesús podría regresar en cualquier momento. Pero había tantos grupos étnicos sin alcanzar que también sabía que podría pasar mucho tiempo. Hoy, por primera vez, puedo decir con certeza bíblica que todas las condiciones proféticas para su regreso están cumplidas. Ya no es cuestión de si, sino de cuándo, y ese cuándo parece inminente. El testimonio de hermanos como Juanita, que han dedicado décadas a llevar el Evangelio a los confines de la tierra, debe tomarse seriamente. Ellos han sido testigos directos del cumplimiento de Mateo 24:14, viendo cómo el Evangelio ha alcanzado finalmente a todos los grupos étnicos. En momentos de incertidumbre global, crisis económicas, tensiones geopolíticas y desafíos morales sin precedentes, muchos creyentes experimentan lo que podríamos llamar fatiga apocalíptica. Han escuchado tantas veces que el fin está cerca que se han vuelto insensibles a las señales genuinas. Es como el cuento del pastor que gritaba "lobo" repetidamente. Cuando el lobo finalmente llegó, nadie le creyó. Sin embargo, nuestra responsabilidad no es convencer a los escépticos, sino estar personalmente preparados y ayudar a quienes tienen oídos para oír. Jesús mismo nos advirtió en Lucas 17, 26-27, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. La característica más notable de los días previos al diluvio no fue una maldad extraordinaria, aunque ciertamente existía, sino una sorprendente normalidad. La mayoría continuaba con su vida cotidiana, indiferentes a las advertencias proféticas. De manera similar, muchos hoy continúan planificando décadas en el futuro, acumulando posesiones terrenales, persiguiendo ambiciones seculares, completamente ajenos a las claras señales proféticas que nos rodean. La señal oculta que hemos descubierto, el cumplimiento de Mateo 24:14, exige una respuesta. No podemos pretender que no la hemos visto. No podemos seguir viviendo como si tuviéramos décadas o siglos por delante. Como escribió Pedro en 2 Pedro 3, 11-12, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Voces de los confines de la tierra. Cuando una verdad profética se manifiesta en nuestro tiempo, nunca lo hace de manera aislada. Dios siempre confirma su palabra a través de múltiples testigos, cumpliendo el principio bíblico establecido en Deuteronomio 19:15, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. En las últimas décadas, innumerables misioneros, traductores bíblicos y evangelistas en las regiones más remotas del planeta han estado experimentando lo que solo puede describirse como una cosecha espiritual sin precedentes.
El pastor Miguel Sánchez, quien ha trabajado durante 27 años con los indígenas Yanomami en la región amazónica, compartió un testimonio revelador. Cuando llegué por primera vez en 1996, éramos los únicos misioneros en un área de miles de kilómetros cuadrados. Hoy, no solo tenemos iglesias establecidas en casi todas las aldeas, sino que los propios Yanomami se han convertido en misioneros para otros grupos. Hace una década, esto habría sido impensable. Esta experiencia no es única. La doctora Elizabeth Chan, lingüista que ha dedicado su vida a traducir la Biblia para comunidades minoritarias en el sureste asiático, observa, en los últimos 10 años, hemos visto más Nuevos Testamentos completados para lenguas minoritarias que en los 50 años anteriores combinados. La tecnología ha acelerado exponencialmente lo que antes tomaba décadas. Lo que hace estos testimonios particularmente significativos es que provienen de personas en la primera línea de la Gran Comisión, quienes han presenciado personalmente el cumplimiento de Mateo 24:14. No están teorizando desde la distancia, están viendo con sus propios ojos cómo el Evangelio alcanza finalmente a los últimos grupos étnicos sin alcanzar. En Etiopía, el anciano Hebre Mekonnen, de 88 años, ha sido testigo de transformaciones espirituales extraordinarias. Cuando era niño, recuerda, nuestro pueblo adoraba a los espíritus de los antepasados y vivía aterrorizado por las maldiciones y los demonios. Hoy, más del 70% de nuestra comunidad sigue a Cristo. Los jóvenes ya no conocen el miedo que nosotros conocimos. Vi cómo la luz penetró nuestra oscuridad en una sola generación. Estas historias se repiten en cada continente, desde las estepas de Mongolia hasta las selvas de Papúa Nueva Guinea, desde los pueblos nómadas del Sahel hasta los pueblos pescadores de las islas del Pacífico. El patrón es inconfundible. Grupos étnicos que permanecieron sin evangelizar durante milenios han recibido el testimonio del Evangelio en nuestra generación. Lo que encuentro particularmente conmovedor son los informes de comunidades que, al recibir las escrituras en su propio idioma por primera vez, reconocen inmediatamente su relevancia profética para el momento actual. Una traductora de la Biblia en Indonesia compartió, cuando terminamos de traducir Mateo 24, los ancianos de la aldea se reunieron espontáneamente. Esto está hablando de nuestro tiempo, dijeron. Nunca antes toda nuestra gente había escuchado estas palabras. Debe significar que el regreso del Mesías está cerca. Esta perspectiva es especialmente significativa porque proviene de creyentes nuevos que están leyendo las Escrituras sin las capas de interpretación teológica acumuladas durante siglos en el cristianismo occidental. Están viendo los textos proféticos con ojos frescos y reconociendo su cumplimiento en el mundo contemporáneo. En 2018, un evento histórico ocurrió en una remota aldea de las montañas de Myanmar. Después de 23 años de trabajo, el primer Nuevo Testamento en el idioma Akapulí fue presentado a la comunidad. Una anciana de 91 años, que había esperado toda su vida para leer las Escrituras en su lengua materna, tomó el libro entre sus manos temblorosas y exclamó, «Ahora puedo morir en paz, porque la promesa se ha cumplido. La palabra ha llegado a nuestro pueblo antes del fin». Estas palabras, pronunciadas por una mujer que no tenía conocimiento de las complejidades de la escatología cristiana, resuenan profundamente con la promesa de Jesús en Mateo 24:14. Sin saberlo, estaba articulando una verdad profética fundamental: la llegada del Evangelio a los últimos grupos étnicos marca el cumplimiento de una condición específica para el retorno de Cristo. El pastor Timothy Kandawire de Malawi ofrece otra perspectiva reveladora. Durante generaciones, nuestros antepasados esperaron el mensaje del Dios verdadero. Tenían profecías tradicionales sobre mensajeros que traerían la verdad desde lejos. Cuando el Evangelio finalmente llegó a nuestra tribu en los años 1960, los ancianos reconocieron que esto cumplía aquellas antiguas profecías. Pero lo que es más asombroso es que nuestras tradiciones también hablaban de un tiempo final, cuando todos los pueblos conocerían este mensaje. Creo que estamos viviendo ese tiempo profetizado. Esta convergencia entre profecías bíblicas y tradiciones indígenas que anticipaban la llegada del Evangelio no puede descartarse como mera coincidencia. A través de las culturas, Dios ha preparado a los pueblos para este momento culminante de la historia redentora.
En 2010, durante una conferencia misionera internacional en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, líderes cristianos de 198 naciones se reunieron para evaluar el estado de la evangelización mundial. Por primera vez, utilizando datos satelitales, mapeo etnolingüístico avanzado y reportes de campo, pudieron declarar con confianza que el 97% de los grupos étnicos del mundo tenían al menos algún acceso al Evangelio. Los últimos grupos sin alcanzar estaban claramente identificados y existían planes estratégicos para alcanzarlos en la siguiente década. Para 2023, esos planes se han cumplido en gran medida. Cada grupo étnico identificable ahora tiene al menos alguna presencia del Evangelio, ya sea a través de misioneros residentes, literatura traducida, transmisiones de radio o medios digitales. Esto no significa que cada individuo haya escuchado el mensaje, pero sí que el testimonio a todas las naciones, etnos, que Jesús especificó se ha completado. Como dijo el veterano misionero Dr. Wilson López, durante 50 años de ministerio, siempre me preguntaba si viviría para ver el día en que Mateo 24:14 se cumpliera. Hoy puedo decir con certeza escritural que ese día ha llegado. El Evangelio ha alcanzado a todos los grupos étnicos. Lo que sigue, según la promesa de Cristo, es el fin. Señales confirmatorias en la naturaleza y la sociedad. Cuando Jesús enumeró las señales de su venida en Mateo 24, mencionó una constelación de eventos que ocurrirían simultáneamente, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, Mateo 24, 7-8. Lo significativo no es simplemente la ocurrencia de estos eventos, que han existido a lo largo de la historia humana, sino su intensificación y convergencia precisamente en el periodo en que el Evangelio completa su alcance global. Los datos científicos confirman un aumento sin precedentes en la frecuencia e intensidad de desastres naturales en las últimas décadas. Según el Centro de Investigación sobre Epidemiología de los Desastres, el número de desastres naturales registrados globalmente se ha más que cuadruplicado desde 1970. Las pérdidas económicas asociadas han aumentado 7 veces durante el mismo periodo. Los terremotos de magnitud 6.0 o mayor han mostrado un aumento estadísticamente significativo, especialmente desde 2010. Eventos climáticos extremos como huracanes de categoría 5, inundaciones devastadoras y sequías prolongadas han establecido nuevos récords con inquietante regularidad. Estos fenómenos naturales son exactamente lo que Jesús describió como dolores de parto, contracciones que aumentan en frecuencia e intensidad a medida que se acerca el momento del nacimiento. En Lucas 21, 25-26, Jesús añade detalles adicionales: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. La referencia al bramido del mar adquiere nueva relevancia en una era de aumento del nivel del mar, tsunamis devastadores y fenómenos oceánicos extremos. El desfallecimiento o ansiedad generalizada es precisamente lo que vemos en los índices globales de salud mental, con tasas de ansiedad y depresión alcanzando niveles epidémicos. La mención de señales en el sol, en la luna y en las estrellas también merece atención. Los recientes fenómenos astronómicos inusuales, desde eclipses notables hasta lluvia de meteoritos excepcionales, han capturado la atención mundial. Si bien debemos ser cautelosos para no sobreinterpretar eventos celestiales normales, la convergencia de estos fenómenos con otras señales proféticas no puede ignorarse completamente. En el ámbito social, Jesús predijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, Mateo 24:12. Esta predicción encaja perfectamente con las tendencias sociales actuales: fragmentación comunitaria, polarización política extrema, aislamiento social y lo que los sociólogos llaman epidemia de soledad. A pesar de estar más conectados tecnológicamente que nunca, la humanidad experimenta niveles sin precedentes de desconexión emocional y relacional. Pablo ofrece una descripción detallada de las condiciones sociales de los últimos días en 2 Timoteo 3, 1, 5, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esta descripción profética parece un análisis sociológico de nuestra cultura contemporánea. El narcisismo patológico, la crisis de gratitud, la ruptura de estructuras familiares, la búsqueda desenfrenada de placeres, y la religiosidad superficial sin transformación genuina caracterizan precisamente nuestra época. Otra señal confirmatoria se encuentra en Daniel 12:4, donde al profeta se le dice, muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Esta profecía predice dos fenómenos distintivos de nuestra era, movilidad humana sin precedentes y explosión de conocimiento científico. Nunca antes en la historia tantas personas se han movido tan rápidamente por todo el planeta, y nunca el conocimiento humano ha crecido a un ritmo tan acelerado. IBM estima que el 90% de los datos del mundo se ha generado en los últimos 2 años. El conocimiento científico ahora se duplica aproximadamente cada 12 meses, cuando históricamente tomaba siglos. Esta aceleración exponencial del conocimiento coincide exactamente con el periodo en que el Evangelio ha completado su alcance global. Es como si Dios hubiera programado todos estos desarrollos tecnológicos, geopolíticos, sociales y naturales para converger precisamente en el momento del cumplimiento de Mateo 24:14. No puede ser coincidencia. En Ezequiel 37, el profeta describe la restauración de Israel como el revivir de huesos secos. Este proceso incluye varias etapas. Primero los huesos se juntan, luego se cubren de tendones, carne y piel, y finalmente reciben aliento de vida. Muchos eruditos bíblicos interpretan estas etapas como una restauración progresiva de Israel, primero política 1948, luego territorial, expansión después de 1967, y finalmente espiritual, aún pendiente. Lo fascinante es que el revival espiritual de Israel descrito en Ezequiel 37, 9-10 coincide con la plenitud de los gentiles mencionada por Pablo en Romanos 11:25. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La evangelización completa de todos los grupos étnicos, Mateo 24:14, parece ser precisamente la plenitud de los gentiles que Pablo anticipaba. Si esta interpretación es correcta, entonces el cumplimiento reciente de Mateo 24:14 no solo señala la inminencia del regreso de Cristo, sino también un inminente despertar espiritual en Israel. De hecho, ya vemos señales preliminares de esto, con un número creciente de judíos mesiánicos en Israel y alrededor del mundo, reconociendo a Jesús como el Mesías prometido. El engaño de los últimos días y la verdadera vigilancia. Una de las advertencias más enfáticas que Jesús ofreció respecto a los últimos tiempos fue sobre el engaño generalizado. Mirad que nadie os engañe, advirtió en Mateo 24:4, antes de mencionar cualquier otra señal. Esta advertencia no fue casual ni secundaria, sino fundamental para navegar el periodo previo a su regreso. Cristo continuó, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, Mateo 24:5. Más adelante añadió, y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos, Mateo 24:11. Y para enfatizar la seriedad del peligro, declaró, porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, Mateo 24:24. Esta triple advertencia contra el engaño nos indica que el mayor peligro para los creyentes en los últimos días no es la persecución externa, sino la distorsión interna de la verdad. El engaño más efectivo no viene de quienes niegan abiertamente a Cristo, sino de quienes distorsionan sutilmente su mensaje mientras afirman representarlo. ¿Cómo se manifiesta este engaño hoy? De múltiples formas. Primero, a través de enseñanzas que prometen prosperidad material y comodidad terrenal como señales del favor divino, ignorando las claras advertencias de Jesús sobre tribulaciones y persecuciones en los últimos días. Segundo, mediante doctrinas que relativizan la verdad bíblica para acomodarla a sensibilidades culturales cambiantes. Tercero,
con interpretaciones proféticas que deliberadamente ignoran o minimizan la inminencia del regreso de Cristo. El propósito de estas distorsiones es precisamente desviar nuestra atención de la señal oculta que hemos descubierto, el cumplimiento de Mateo 24:14 como indicador definitivo de que hemos entrado en la fase final antes del regreso del Señor. Los falsos maestros contemporáneos frecuentemente promueven una de estas dos posiciones extremas, o bien afirman poder predecir fechas específicas para la venida de Cristo, violando Mateo 24:36, o insisten en que su regreso está tan lejos en el futuro que no debería influir en nuestras decisiones cotidianas, contradiciendo la urgencia expresada por Jesús y los apóstoles. El verdadero discernimiento cristiano requiere evitar ambos extremos. No podemos fijar fechas, pero tampoco podemos ignorar las claras señales proféticas que indican la inminencia del regreso del Señor. Como escribió Pedro, no ignoréis esto, amados, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 8-9. La verdadera vigilancia no consiste en una actitud de ansiosa especulación sobre fechas, sino en una vida de fidelidad constante y servicio amoroso. Jesús ilustró esto claramente en Lucas 12, 35-40, estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran inmediatamente. Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Esta preparación implica una paradoja, vivir cada día como si Cristo pudiera regresar en cualquier momento, mientras planificamos y trabajamos fielmente como si su venida pudiera demorarse. Es mantener simultáneamente una urgencia apocalíptica y una paciencia histórica. El hermano Carlos Ramírez, un pastor de 67 años en Guatemala, compartió una perspectiva reveladora. Durante años observé cómo algunos hermanos saltaban de una teoría apocalíptica a otra, siempre buscando sensacionalismo. Otros simplemente ignoraban el tema del regreso de Cristo por completo. Aprendí que la verdadera expectativa no es una emoción pasajera, sino una orientación fundamental del corazón que afecta cada aspecto de nuestra vida diaria. No vivo angustiado por el mañana, sino motivado por la eternidad. Esta orientación hacia la eternidad transforma profundamente nuestras prioridades. Cuando verdaderamente creemos que Cristo puede regresar en cualquier momento, nuestras decisiones financieras cambian, invertimos más en el reino y menos en acumulaciones materiales. Nuestras relaciones se transforman, reconciliaciones pospuestas adquieren urgencia, y palabras de amor y gratitud no esperan otro día. Nuestra adoración se profundiza, cada oportunidad para reunirnos con el pueblo de Dios se valora como potencialmente la última antes de adorarle cara a cara. Pablo expresó este enfoque cuando escribió, resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran, como si no llorasen, y los que se alegran, como si no se alegrasen, y los que compran, como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. 1 Corintios 7, 29-31. Esta perspectiva no nos llama a devaluar nuestras bendiciones terrenales, sino a mantenerlas en su justa perspectiva. Amamos profundamente a nuestras familias, disfrutamos con gratitud los dones de Dios, y trabajamos diligentemente en nuestras vocaciones, pero todo lo sostenemos con manos abiertas, reconociendo que nuestro verdadero tesoro está en el cielo. La vigilancia bíblica nos protege tanto del peligroso extremo del alarmismo apocalíptico como de la igualmente peligrosa complacencia mundana. Como enseñó Jesús en la parábola del siervo vigilante, Lucas 12, 42-48, lo que distingue al siervo fiel no es su capacidad para predecir el momento exacto del regreso del Señor, sino su fidelidad constante en las responsabilidades asignadas, independientemente de cuándo ocurra ese regreso. El reconocimiento de la señal oculta de Mateo 24:14 no debería producir pánico ni pasividad, sino un profundo sentido de propósito y urgencia sagrada en todo lo que hacemos. La esperanza práctica y el compromiso cotidiano. Para quienes hemos reconocido el cumplimiento de Mateo 24:14 y su significado profético, surge una pregunta práctica fundamental: ¿cómo debemos vivir ahora?
La respuesta no es retirarnos a las montañas para esperar pasivamente, sino embarcarnos en un compromiso más profundo con el plan redentor de Dios para este mundo. El apóstol Pablo ofrece una guía inspiradora en 1 Tesalonicenses 5, 1-11. Después de hablar sobre el regreso del Señor, concluye, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Este pasaje enfatiza que el conocimiento profético debe fortalecer la comunidad cristiana, no dividirla. Debemos ser constructores de fe, no sembradores de miedo. La expectativa del inminente regreso de Cristo debe inspirarnos a una vida de extraordinaria generosidad. Jesús enseñó, vended lo que poseéis, y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, Lucas 12:33. Esta no es una llamada a la imprudencia financiera, sino a una reorientación radical de valores que reconoce que los tesoros eternos son infinitamente más valiosos que las posesiones temporales. La familia García de Monterrey, México, ejemplifica esta perspectiva. Después de reconocer las señales proféticas de los últimos tiempos, decidieron simplificar radicalmente su estilo de vida. Vendieron su casa grande para comprar una más modesta, reduciendo su hipoteca significativamente. Con el capital liberado, comenzaron a apoyar a misioneros en regiones no alcanzadas y a financiar traducciones bíblicas para grupos minoritarios. Nunca hemos sido más felices, comparte Eduardo García. Vivir con esta perspectiva eterna ha traído un gozo que ninguna comodidad material podría igualar. Este tipo de decisiones no están motivadas por miedo al futuro, sino por una comprensión clara de dónde reside el verdadero valor. Como Jesús enseñó, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, Mateo 6:21. La expectativa del regreso de Cristo también debe transformar nuestras relaciones. Pedro exhorta, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed, pues, sobrios, y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, 1 Pedro 4, 7-8. Nótese la conexión directa entre la conciencia del fin de todas las cosas y la calidad de nuestras relaciones. Las divisiones mezquinas, los conflictos no resueltos, y los rencores sostenidos se revelan como trágicamente insignificantes a la luz de la eternidad inminente. La doctora Carmen Rodríguez, consejera familiar cristiana, observa, cuando las parejas comprenden realmente que podrían estar juntos por apenas un breve tiempo antes del regreso del Señor, las irritaciones cotidianas pierden su poder divisivo. La pregunta cambia de, ¿cómo puedo soportar esto durante años?, a, ¿cómo podemos glorificar a Dios juntos en el tiempo que nos queda? Esta perspectiva eterna también revitaliza nuestro testimonio evangelístico. Si realmente creemos que el regreso de Cristo está cerca, entonces la urgencia de compartir el Evangelio adquiere una dimensión completamente nueva. Ya no es simplemente una buena obra para realizar algún día, sino la prioridad más apremiante. Pablo vincula claramente la expectativa del regreso de Cristo con la evangelización, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida? 1 Tesalonicenses 2:19. Aquí vemos que las personas llevadas a Cristo serán nuestra corona de gozo cuando el Señor regrese. El hermano Jorge Méndez, un evangelista de 71 años, comparte, cuando finalmente comprendí la inminencia del regreso del Señor, mi timidez para compartir el Evangelio desapareció. Me di cuenta de que el peor rechazo que podría enfrentar es insignificante comparado con la eternidad en juego para mis vecinos y amigos. Ahora veo cada encuentro como potencialmente la última oportunidad que esa persona tendrá para escuchar las buenas nuevas. La expectativa del regreso de Cristo también debe purificar nuestras vidas. Como Juan escribió, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro, 1 Juan 3:3. La santidad personal no es simplemente una obligación abstracta, sino la respuesta natural de quienes anticipan encontrarse pronto cara a cara con su Salvador. Esta purificación va más allá de simplemente evitar pecados grandes. Abarca nuestra vida de pensamiento, nuestras palabras, nuestras actitudes y nuestras prioridades. Como Pablo escribió, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa.
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2, 12,15. La expectativa del regreso de Cristo también debe intensificar nuestra adoración. David expresó: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Salmo 27, 4. Cuando realmente creemos que pronto veremos a Cristo cara a cara, cada oportunidad de adoración comunal adquiere un valor incalculable. La señal oculta de Mateo 24:14 no nos llama a abandonar el mundo, sino a participar más plenamente en la misión de Dios dentro de él. Es una invitación a vivir con una perspectiva eterna que transforma radicalmente nuestro presente. Como expresó C.S. Lewis, si lees la historia, encontrarás que los cristianos que más hicieron por el presente mundo fueron precisamente los que más pensaron en el mundo venidero. Si has llegado hasta este punto del mensaje, permíteme felicitarte de corazón. Eres verdaderamente un buscador sincero de la verdad divina, alguien que no se conforma con respuestas superficiales sino que anhela comprender los tiempos en que vivimos desde una perspectiva bíblica y profética. Este tipo de perseverancia espiritual es precisamente lo que Jesús buscaba cuando preguntó: ¿pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Tu presencia aquí, después de este profundo estudio de la señal oculta del cumplimiento de Mateo 24:14, es evidencia de que Él sí encontrará fe genuina cuando regrese. Lo que hemos descubierto juntos hoy no es simplemente información teológica interesante, sino una revelación transformadora que debería cambiar fundamentalmente nuestra perspectiva y nuestras prioridades. El Evangelio ha alcanzado a todos los grupos étnicos, cumpliendo la condición específica que Jesús estableció antes de su regreso. Vivimos en el momento más proféticamente significativo desde la ascensión de Cristo. Esta es una verdad que no puedes simplemente conocer, es una verdad con la que debes vivir. Te invito a escribir en los comentarios: he llegado al final porque creo en su plan divino, y comparte brevemente cómo este mensaje ha impactado tu comprensión de los tiempos en que vivimos. Tu testimonio puede ser precisamente lo que alguien más necesita escuchar para despertar a la realidad profética de nuestros días. Suscribirte a este canal es como plantar una semilla de discernimiento profético que no solo crecerá en tu propia vida espiritual, sino que también se multiplicará en innumerables corazones que están buscando respuestas en estos tiempos confusos. Cada vez que compartes este mensaje, estás extendiendo una luz en medio de la creciente oscuridad espiritual, cumpliendo el mandato de Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Permíteme cerrar con una oración que podemos hacer juntos. Señor Jesús, te agradecemos por revelarnos tan claramente los tiempos en que vivimos. Abre nuestros ojos para ver las señales que has puesto delante de nosotros, y danos sabiduría para vivir cada día con la expectativa de tu regreso. Ayúdanos a ser fieles administradores del tiempo, los recursos y las relaciones que nos has confiado. Purifica nuestros corazones, fortalece nuestra fe, y úsanos como testigos valientes en estos momentos culminantes de la historia. Que cuando regreses, nos encuentres velando, trabajando y esperando con gozo. En tu precioso nombre oramos. Amén. Antes de despedirnos, quiero dejarte expectante por lo que viene. En nuestro próximo mensaje, exploraremos las 7 transformaciones espirituales que ocurren cuando vives esperando el regreso de Cristo. Descubrirás cómo la expectativa bíblica del inminente retorno del Señor revoluciona completamente tu vida de oración, tus relaciones, tus finanzas y tu ministerio. Esta enseñanza complementará perfectamente lo que has aprendido hoy, ayudándote a aplicar prácticamente la verdad profética en cada área de tu vida. Recuerda, no estamos simplemente esperando un evento futuro, estamos viviendo la culminación de un plan divino que fue establecido antes de la fundación del mundo. Como escribió Pedro, mas nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. 2 Pedro 3, 13-14. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes mientras esperamos juntos su glorioso regreso. Hasta nuestro próximo encuentro,
permanezcan firmes en la fe y vigilantes en la esperanza.